Attention please, will Mr. Lee Goddard please report to the main reception? We have your wallet with Mr. Lee Goddard flying orders. Substitution taking place. Going on the field is number 7, Thomas Mizuki. Substitution. Going on is number 9, Lucas Podolski. ¿Qué tal? Uy, a ver, dame un segundo, dame un segundo. Ojo, ojo. A ver, dame un segundo, dame un segundo. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora, hombre, por favor, ¿qué pasaba aquí? Que no veíamos a Adrián y a Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una retransmisión más de Pelotas y Asfalto. Hoy empezamos con la Eurocopa. Nosotros nos adelantamos 3 días antes, pero es que merece la pena porque vamos a analizar todas las selecciones que van a competir en esta Euro 2020/2021. Y para hacerlo, como siempre, está Adrián conmigo. ¿Cómo estás, Adri? Pues muy bueno, Jesús, con ganas ya de Eurocopa. Nosotros empezamos 3 días antes para analizar un poco todo y tal, pero ya hay ganas de que llegue el viernes. Ya hay ganas y nos acompaña también Miguel Ruiz. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias otra vez por venirte al canal y sobre todo a analizar esto que nos vas a ser de gran ayuda y de gran guía para este directo de hoy, de los grupos A y B.
Muy buenas, Jesús, muy buenas, Adrián. Un placer para mí el poder estar con vosotros, el poder analizar esta Eurocopa que, como dice Adri, ya tenemos muchas ganas. Han pasado más años de lo habitual hasta la siguiente Eurocopa y esto hace que tengamos más ganas. Es cierto que esta Eurocopa 2021 va a ser 2020 a pesar del año en el que nos encontramos, pero yo creo que vamos a tener muchas cosas de las que hablar, muchísimas cosas que analizar y sobre todo mucho que compartir, recibiendo también las preguntas que queráis hacer desde el otro lado y sobre todo de la gente que nos esté viendo. Exacto, nos ponen ya por el chat además que buenas tardes a los tres, gracias por amenizarme el estudio. Pues un placer para nosotros, Pablo, Gas. así que espero que lo disfrutes y que preguntes por el chat lo que te apetezca. Y pues si os parece, chicos, vamos a empezar ya. El formato vamos a explicarlo un poco. Hoy hacemos grupo A y B. Y hacemos dos grupos cada día. O sea, sé que mañana tocaría el C y D y el jueves el E y el F. Y ya el viernes empezaríamos con las narraciones que, bueno, dentro de poco pasaremos el calendario para que veáis el mes que nos espera. A todos sobre todo, pero a Adrián y a mí en especial porque estamos con unas ganas increíbles de que todos los días a las 9 de la noche estéis con nosotros para escuchar los partidos. Pues vamos a empezar con este grupo A, que es el de Italia, Turquía, Suiza y Gales. El orden va a ser Italia, Suiza, Turquía y Gales, obviamente. Y vamos a empezar con la selección italiana, que, bueno, ya la tenéis en pantalla. Esta es la convocatoria. Vamos a empezar primero por convocatoria y luego con un 11 que hemos pensado que puede ser el titular, entre comillas, y luego pues ya veremos a ver si podemos cambiar algún jugador o algo. Chicos, ¿qué comentáis de la convocatoria italiana? Lo primero, Miguel, tú mismo. Bueno, ¿qué se puede comentar, no? De Italia. Yo creo que es una selección que independientemente de cómo llegue, siempre tiene muchas cosas que decir en competiciones internacionales, ¿no? De hecho, cabe destacar que siempre que llega con algunos problemas, con algunas dudas, muchas veces como tapado o oscurecido, es cuando mejores resultados obtienen. Creo que hay una selección bastante inspiradora, una selección en la que creo que están puestas muchísimas esperanzas. Hay jugadores realmente importantes, jugadores que tienen que dar ya un paso adelante, que hay futbolistas que ya vienen siendo realidad en sus clubes, que incluso han protagonizado durante algún verano, eh, bueno, movimientos ya bastante llamativos, ¿no? Recuerdo fácilmente el caso de Federico Chiesa. Y sí me da la sensación de que hay varios nombres que, a pesar de que llevan sonando bastante tiempo, están ante su momento, ¿no? Ante probablemente la competición en la que se certificará si esta Italia va en serio, si esta Italia puede emular a sus hermanas anteriores que consiguieron títulos internacionales y que consiguieron, por tanto, ponerse a la cabeza no solo de Europa, sino en muchos casos del mundo, o simplemente es una generación más que puede estar perdida en ese vaivén que ha tenido Italia en los últimos años. Veremos qué puede demostrar. Sí me da la sensación de que hay muchos mimbres para poder trabajar. Creo que Mancini tiene mucho que elaborar, muchísimo que construir, pero que tiene jugadores más que talentosos para intentar sobreponerse y sobre todo llegar muy lejos en esta Eurocopa. Pues espera, Adri, un segundito. Nos decían por el Vale. chat, chico Adrián, te veo acalorado. Obviamente, este comentario es de César, de nuestro compañero de Madridista Real, y nos ha puesto que Italia tiene mejor selección que España y lo sabe hasta mi madre, dice. Adrián, con este comentario te dejo que analices la convocatoria italiana. Bueno, es que viendo la lista de convocados es lo que decía Miguel, totalmente. Tiene una selección por la que puede aspirar a cosas, puede resarcirse un poco de estos últimos años, sobre todo yo creo que su punto fuerte es ese medio campo, ahora analizaremos la alineación, pero es su punto más álgido y eso, tiene piezas que vamos a ver cómo cuadran, pero pueden optar a llegar bastante lejos en esta Eurocopa y ser una de las sorpresas. Pues si os parece, vamos ya directamente a ver esa alineación que en este caso ha preparado Adrián, que colocaba a Donnarumma en portería, Florenzi, Chiellini, Bonucci y Spinazzola en defensa, Jorginho, Verratti y Nico Varela, y arriba Immobile, Chiesa e Insigne. No sé si Miguel estás de acuerdo con esta alineación. Las culpas, Adrián, ¿eh?
No, estoy bastante de acuerdo. Es cierto que hay varios jugadores, ¿no? que vienen de un buen momento, ¿no? Se espera que sean titulares. Creo que Mancini es de esos entrenadores que analizan mucho al rival, que sabe muy bien por dónde puede hacer daño, qué jugadores tiene y sobre todo qué recursos, con los recursos en los que cuenta, ¿no? Creo que esta selección tiene muchísimos recursos, ¿no? No estamos hablando de una Hungría, ¿no? Que terriblemente no podrá contar con Soboslai. A mí eso me duele en el alma. Pero estamos hablando de una selección con muchísimos recursos y con muchísimas maneras de llegar a campo contrario, de agobiar al rival, de protegerse incluso. Estamos hablando de una selección que incluso eligiendo según qué carrileros, según qué laterales, según qué centrales, según qué extremos, según qué interiores, dibujaría un equipo casi completamente distinto. Estamos hablando, por ejemplo, de uno de los jugadores más importantes de Italia, como puede ser Lorenzo Insigne, y fácilmente le podríamos poner en dos, tres posiciones dentro de distintos dibujos. Chiesa es un futbolista que también es muy fluido, no solo puede jugar en banda, sino que además puede jugar como segundo delantero. Inmóvil sí que quizá es uno de los jugadores más cerrados en cuanto a la posición en la que utilizarle, pero lo que sí que vemos es que es una selección que con los jugadores que tiene esa capacidad, tiene esa facilidad para poder crear contextos muy distintos y sobre todo crear situaciones que puedan ser difíciles de superar para sus rivales. Yo creo que es claramente el equipo más interesante en lo que a recursos se refiere de este grupo A. Y pues nos comentaban por el chat, aparte nos destrozan, imagino que a España, eso es un equipazo y ponían, yo lo único es que no veo 4-3-3. Adri, ya el primer reproche a la primera alineación. Yo veo 4-3-3 por la amplitud que le pueden dar esas dos bandas, tanto Insigne como Chiesa, en la salida de balón. Y bueno, pues que yo creo que el medio campo es innegociable, sean esas tres piezas o puedas meter un Locatelli o algo así, pero los tres en el medio yo creo que son innegociables. Y el punto más flojo es ese Bonucci Chiellini, que son hombres de garantías, pero no vienen en su mejor momento. Pero bueno, lo bueno que tiene Italia es todo lo que ha dicho Miguel, esa gran salida de balón que va a tener desde atrás, ayudado por los mediocentros y sobre todo un Chiesa que llega en un muy buen estado de forma, Insigne que ha hecho su mejor temporada en Serie A y Móvil que viene de marcar 20 goles. Y yo tengo que decir, tengo que dar, por así decirlo, la razón a Adri en todo lo que llevamos de 2021, en todo lo que ha alineado Roberto Mancini, siempre ha sido un 4-3-3 ofensivo, con un jugador de pivote defensivo, bailando un poquito entre las opciones que tiene. Es cierto que ha jugado Jorginho, es cierto que ha probado incluso a Locatelli como único mediocentro, pero la esencia es la misma. Un 4-3-3, dos extremos que vienen hacia adentro, muy móviles, pero sobre todo ese dibujo de 4-3-3 muy marcado y ya digo, es el único que ha utilizado Mancini como contexto inicial en todo el año 2021. Pues eso es Italia. Además, yo quería remarcar que el banquillo tampoco es malo, ¿eh? O sea que tampoco que va a tener recursos también si hay alguna baja, como estamos viendo últimamente estos días de COVID o algo así, tiene reemplazo Italia para incluso, oye, solventar las posiciones que pueda perder. Nos ponían por aquí, es que no creo que Mancini vaya a seguir un modelo más defensivo. Pues bueno, no sé vosotros qué pensáis, si va a ser defensivo o más A mí me ofensivo. parece que Plantar dos MCDs en vez de uno, por ejemplo. Yo creo que eso sería defensivo. El esquema que está poniendo ahora, como decía Miguel, yo lo veo más tirando a ofensivo que a defensivo. Claro, ¿sabes claro. qué pasa? Que muchas veces puede engañar. Creo que no podemos hablar en un contexto del fútbol actual de que el dibujo que se plantea desde el inicio no vaya a evolucionar durante el partido. Y Claro. es cierto que con las piezas que tiene Mancini sobre la mesa, con jugadores como Spinazzola, pues a lo mejor le vemos y directamente ya pensamos en un carrilero, ¿no? Muy largo, con la espalda desprotegida, ¿no? Pero
También hay otras opciones como Emerson, por ejemplo, que podría jugar en esa misma posición, un poquito más defensivo, un jugador que también llega, pero no con esa libertad que lo hace Spinazzola, con Marco Verratti, que incluso puede ocupar esa posición de doble pivote, puede ayudar mucho a Jorginho en zonas defensivas o en transición defensiva, pero que puede soltarse mucho, puede tener muchos metros hacia adelante en un contexto más como interior en transición ofensiva. Creo que lo que tenemos que pensar es que esta selección va a ser muy móvil, no es un 4-3-3 fijo en el que vayamos a ver a los jugadores hacer un juego de posición. Creo que esta Italia va a ser de mucho movimiento, de transiciones rápidas. Lorenzo Insigne y Federico Chiesa casi van a ser dobles interiores, van a ser mediapuntas atacando desde la frontal, buscando mucho esa esquina del área. Y sí me da la sensación de que a pesar de que ese 4-3-3 nos evoque un juego ofensivo agobiante, como podría ser el de Guardiola o como podría ser el que utilizó Klopp con el Liverpool, me da la sensación de que este 4-3-3 va a ser muy móvil y que vamos a ver situaciones muy defensivas y situaciones en las que las transiciones sean muy rápidas y obviamente también muy enfocadas a agobiar al rival en campo contrario. Lo que está claro que Italia puede dar la sorpresa, entre comillas, ya no sorpresa, pero puede resurgir, como comentabais, de esos últimos años que no han sido a lo mejor los mejores. O sea que tiene el equipo y el sistema y las capacidades para volver a ser la gran selección que ha sido siempre Italia. Vamos a pasar con el siguiente del grupo A, que es Suiza. Mira, nos ponían por aquí Italia mínimo cuartos. Pues seguramente. Y Vamos a ver. lo más seguro que sí. Vamos a ver cómo va todo, porque en una Eurocopa luego puede Islandia romperte los esquemas y aparecer por ahí en cuartos también, o sea que... Pero vamos a ver, pasamos con la siguiente, que es Suiza. La convocatoria de Suiza, aquí la estáis viendo. Lo comentábamos Adri y yo, que obviamente hemos tenido una preparación, que Suiza, ojo con Suiza. Siempre se comenta selecciones sorpresa y demás. Suiza puede entrar bastante fuerte en sorpresa este año, ¿no, Miguel? Sí, bueno, es una selección que sigue teniendo armas, es una selección que ha ido creciendo, que sobre todo ha conservado una columna vertebral bastante llamativa desde hace algunos años, que ha añadido ciertas piezas como en Bolo, que creo que están ganando peso y sobre todo están ganando importancia individual en la Bundesliga. Y sí me da la sensación de que se está construyendo un equipo que va ganando importancia individual y que por lo tanto va creciendo también como colectivo, ¿no? Esta sí que es una selección en la que es difícil establecer un dibujo táctico muy marcado. Va a tener muchísimas variables también, pero van a ser. O no van a llevar un rendimiento tan claro. Sí da la sensación de que la defensa quizá es su punto más débil y veremos cómo pueden construir un equipo competitivo. Es cierto que tienen muchas individualidades, es cierto que vigilando un poco esa convocatoria vemos jugadores pues como el propio Embolo, como Seferovic, un viejo conocido, Xherdan Shaqiri, un jugador que en el Liverpool ha ido perdiendo peso, Mbabu, Stefan Suber. Yo creo que hay muchísimos jugadores interesantes que pueden competir a un gran nivel, pero que a nivel selección yo creo que les cuesta dar ese paso, ¿no? Suiza tiene muchísimas posibilidades, muchísimas potencialidades, pero de cara a la realidad creo que va a ser un equipo que probablemente floje. Adri. Y encima tiene un grupo difícil, ¿eh? Porque es un grupo muy duro, con Turquía, Gales e Italia, y pueden sufrir en exceso los suizos, sobre todo por el momento de forma de las otras selecciones, y porque vamos a ver cómo funcionan esas piezas clave que pueden tener ese Jan Sommer, Fabian Sarr en defensa, Saka, Shaqiri, pero tienen individualidades que no sé cómo van a encajar en el punto en el que estamos de temporada y que a lo mejor les cuesta algo más en esa, bueno, iba a decir lo del esquema, ahora vemos la alineación. Pues vamos con ella, la alineación. Sigue, tú puedes seguir, que yo estoy atento, Adrián. Yo paso directamente a la alineación. Perdonad, por cierto, que la foto de la convocatoria de Suiza a lo mejor no es la más exacta, pero es que hay algunas selecciones que nos lo digan Adrián y a mí, que nos tiramos una tarde, 4 horas para encontrar algunas fotos de las convocatorias. Y pues creo que era la de 2020. Era un par de cambios también, os digo, que no había otra. Y bueno, o sea que Adri, dale con la selección. Con Y la alineación, perdón. iba a decir que
puse tres centrales en la alineación, pero estuve dudando porque en los partidos de fase de clasificación para el Mundial jugó contra Lituania, por ejemplo, y jugó con 4-4-2. Entonces estuve ahí dudando y al final puse tres centrales y carrileros, yo creo porque va a ser la mejor forma que tenga Suiza de cubrir las espaldas a Jan Sommer, que es un porterazo como la copa de un pino, y luego poder irse hacia adelante con esos tres centrales en salida, dando amplitud con los carrileros y llegando a conectar muy bien con los hombres de arriba. Miguel, ¿tú qué opinas de la alineación de Suiza? Bueno, bastante interesante la propuesta que domina Adri. Creo que es cierto que puede haber algunos matices con los que no termino de estar tan de acuerdo, pero es verdad que hay que tener en cuenta que Suiza es una selección que lleva entrenando Petkovic ya bastantes años, creo que desde 2015. Es una selección que conoce muchísimos de los jugadores que llevan bastante tiempo juntos, llevan bastantes convocatorias, bastantes fases de clasificación. Creo que en ese sentido Petkovic se está rodeando de jugadores que ya conoce y que pueden ser interesantes. Esto permite que tengamos en cuenta que jugadores que ya tienen un bagaje, una trayectoria y sobre todo que han ido destacando este año, les vaya a intentar potenciar. Y es donde veo quizá esta elección que ha hecho Adri de jugadores que creo que tanto el Bedi como Akanji se ven mucho mejor protegidos en una defensa de tres. O jugadores como, fíjate, tú encajas a Ricardo Rodríguez en la izquierda, yo veo más Sí, a Zuber. súper. Sí me da la sensación de que son jugadores que en este sistema, en este dibujo, se pueden sentir más cómodos, más potenciados. Y es cierto que encaja bastante con la personalidad y sobre todo con la mentalidad que puede tener Petkovic de cara a esta selección. Yo lo que puedo dudar es cambiar un poquito esa línea de tres final. Yo no veo tanto el 3-4-3, veo más un 3-4-2-1, 3-4-1-2. Shaqiri de Intent media punta, ¿no? Shaqiri media Siempre. punta o incluso Embolo y Shaqiri en una doble media punta, unos dobles interiores, jugadores que pueden venirse bien a banda, que pueden llegar también a carril interior, despejando esa banda para los carrileros. Movimientos quizá que unen mejor el mediocampo con el ataque y sobre todo posibilitan que gane o pierda protagonismo el carril. Y eso yo creo que puede ser también algo interesante teniendo en cuenta que los problemas defensivos de Suiza le suelen hacer daño y sobre todo que ofensivamente, a pesar de que tienen nombres llamativos, como son los de Seferovic, Embolo o Memedi, sin ir más lejos, sí que tendríamos que tener en cuenta que no es una selección excesivamente goleadora. Pues mirad, nos ponían por el chat Sommer Tots, mítico jugador del Deportsar, y nos ponía David Eras. Yo pondría a Zuber de lateral izquierdo, lo que ha comentado Sí. ahora Miguel, y a Freuler de medio por Zakaria. Yo Ujú. También. puse a Zakaria más para cubrir la espalda, hacer esa labor de pivote defensivo y dejar a Saka un poco más descolgado y que genere el juego hacia arriba. Yo estoy Por eso. bastante de acuerdo con lo que dice David Eras. Creo que Freuler hoy por hoy es uno de esos jugadores que tienen un protagonismo especial en sus clubes, que están creciendo mucho y que creo que tendría un protagonismo importante en esta selección, sobre todo a nivel ofensivo. Yo creo que también depende del partido, puede que Zakaria pueda ser una pieza importante y que depende de los contextos y sobre todo de cómo vaya a atacar el equipo rival pueda optar Petkovic por una solución o por otra. Lo de Zuber sí que lo veo. En el lateral izquierdo sí que lo veo un poquito más cerrado. Y ojo, alguien comentaba lo de Sommer. Yo no sé lo que es TOTS. No tengo ni idea. Una cosa Pero del no, FIFA, de jugador de la vale. temporada, básicamente. He quedado super boomer ahora mismo. No, no. Pero me da lo mismo porque Sommer, porterazo, ¿eh? Uno de los mejores Sí. porteros probablemente de los últimos 5 o 6 años. Un portero completamente infravalorado. Le pasa un poco como a Gulaxi. En Bundesliga se le ha considerado muy poco. Es cierto que al final la estrella de porteros como Neuer o Ter Stegen o bueno, muchos de los porteros que están ahora mismo llamando la atención en el propio Burki ganó muchísimo peso también en Alemania. Me da la sensación de que Sommer, por ser un portero quizá de perfil bajo, no tan llamativo, etcétera, es un porterazo que no tiene los focos que debería tener.
Y podría ser a lo mejor el jugador más importante de Suiza, ¿no? Sí. Sin ninguna Sí, duda. yo creo que estaría muy cerca de serlo. Si no lo es, estaría muy cerca de serlo. Yo creo que al final tiene un peso, un bagaje y sobre todo un liderazgo en este equipo brutal, ¿no? Y ya no solo eso, sino que el propio liderazgo que ha conseguido en el Borussia Mönchengladbach le da un peso importante por la experiencia que tiene a nivel internacional. Hay pocos jugadores de esta selección que tengan el peso, que tengan el liderazgo y que tengan la experiencia que tiene Jan Sommer. Pues, Sí, que Adri, encima es un portero que aparece en los momentos importantes y que tiene muy buen juego de pies, entonces le puede venir muy bien a Suiza. pues chicos, pasamos a la siguiente, que es Turquía. Pues Turquía también lo comentábamos Adri y yo, que bastante buena selección, buenísima convocatoria. Adri, tú mismo, ¿cómo ves esta convocatoria turca? Yo he dicho desde un primer momento que Turquía va a ser la revelación de la Eurocopa y, o sea, lo sigo manteniendo, viendo el equipo que lleva la selección. Y bueno, convocatoria con muchas cosas, muchos recursos. Tienes ahí a Burak Yilmaz, que bueno, es ese tipo de delantero que con 30 años explota. ¿Y de qué manera? Porque le ha dado una liga al Lille marcando 20 goles esta temporada. Un Hakan Calhanoglu que, bueno, siempre está para Turquía. Y luego un mediocampo consolidado, aunque me genera alguna duda más, Okayo Kuzlu, pero tienes hombres como Yazici, que también ha ganado la liga con el Lille, Ozan Tufan, que es importantísimo para la selección turca, y la defensa que se ha consolidado con centrales de garantía, sí, lo voy a decir, de garantía, Soyuncu de Miral, sobre todo, porque Kabak sí que me genera alguna duda más, pero buena selección la de Turquía y yo creo que va a llegar lejos en este grupo. Miguel, ¿tú cómo lo ves? Un equipo muy fiable, defensa muy compacta, un equipo que se ha hecho compacto, que se ha hecho equilibrado, que se ha hecho muy seguro atrás. Es cierto que el año que han hecho tanto Soyuncu como el mismo Meras, ¿no? Shelik, de Miral es cierto que ha tenido más altibajos, pero no deja de ser una defensa que siempre ha trabajado y ha funcionado muy bien junta. Y es cierto que cuando pensamos en Turquía no solemos pensar en una selección súper seria, ¿no? Pensamos en Turquía, pensamos en irnos a poner pelo a Estambul, pero también pensamos en una selección que ha ido creciendo con los años, que ha ido añadiendo muchísimos matices, muchos jugadores interesantísimos, jugadores que quizá han estado más cuestionados de lo que han merecido. El propio Sahanoglu yo creo que es uno de que es uno de los ejemplos. Incluso hay futbolistas que no terminan de dar el paso. Adri Gómez lo conoce muy bien, el propio Enes Unal es una de las esperanzas de Turquía a nivel ofensivo, un jugador que ha sido seguido muchísimo en sus etapas en España, y veremos cómo este equipo que han vuelto a conformar para un torneo internacional puede intentar ser esa revelación de la que todos hablan cuando hablan de Turquía. Y es que es cierto que parece que esta selección tiene los mimbres para intentar asaltar ese premio, ¿no? Por así decirlo, de selección revelación. Yo no estoy tan seguro porque me da la sensación de que se van a ir deshinchando, pero ojalá, porque creo que hay jugadores muy interesantes, creo que la propuesta es muy valiente y por supuesto es de las mejores selecciones turcas que hemos visto en los últimos años. Se parece mucho a esa que vimos en 2002 y sobre todo creo que los jugadores y el peso que tienen ahora mismo en algunas de las ligas más importantes de Europa tiene que verse en un torneo internacional. Además, creo que has dado la clave que no se le ha tomado en serio estos últimos años. Yo creo que esa es la clave, Ujú. que y siendo un poquito ahí haciendo un trabajo más interno, justo yo creo que es la clave de crear un equipo más serio, más consolidado y decir, oye, vamos de verdad a hacer las cosas bien. Sí es. Y creo que esa ha sido la clave, porque es verdad que da esa sensación muchas veces, ha dado muchas veces Turquía de toca Turquía en el grupo y es un poco en plan, bueno, sabemos que no están como muy centrados, ¿no? Por decirlo así, y pues este año parece que vamos, más que centrados. Y aquí está el 11, Adri, tú mismo, que para eso lo hiciste, cuéntanos un poco este 11 de Turquía. Sí, puse un 4-3-3. La defensa, yo creo que, o sea, dudas. La única que me surgió fue
Demiral por Kabak, pero viendo pues lo que ha hecho Kabak en el Liverpool, puse a Demiral, aunque también ha dejado alguna dudilla en la Juve. Y luego Okay Kuzluk, yo creo que va a ser el pivote con Tufan y Yasici. Tufan es fijo y Yasici no sabía muy bien dónde colocarlo. Lo puse al final ahí de interior y luego ya pues Karaman Calhanoglu para conectar con Burak Yilmaz, un 4-3-3 de toda la vida y que puede potenciar mucho a una Turquía que, como decíais, es capaz de lo mejor y lo peor. De hecho, creo que jugó contra Francia y ganó un partido y empató otro y luego perdió contra Albania. O sea, es capaz de lo mejor y lo peor y vamos a ver si no se deshincha porque nos puede dar una muy buena Eurocopa. Contra Francia 2-0, 1-1 y decir que en los últimos 11 partidos 19 goles a favor, 19 en contra. O sea que, Miguel, lo que dice Adrián, ¿no? Lo mejor y lo peor, incluso en un mismo partido con Francia y al siguiente con Islandia, pues la lías, por decirlo así. Absolutamente. Es una selección que, bueno, tiende a esto, ¿no? Tiende a hincharse o a deshincharse en muy poquito tiempo. Y eso siempre le ha afectado, ¿no? Yo creo que Şenol Güneş ha conseguido tener una selección que dé ciertas garantías y sobre todo que ilusione. No solo ilusiona desde el dibujo, que creo que es bastante acertado el que propone Adri. Es cierto que en algunos de los últimos partidos hemos visto algún cambio, ¿no? Si no me equivoco, contra Azerbaiyán jugaron con un 5-4-1, jugando con tres centrales y dos carrileros un poquito más largos. Pero es verdad que fue una selección casi de probaturas, ¿no? De intentar probar cosas nuevas, de darles minutos a algunos jugadores que no tenían tantos. Y sí me da la sensación de que es una propuesta bastante buena la que hace Adri, que sobre todo, y viendo la alineación que él marca, da mucho protagonismo a jugadores que sabemos que tienen que estar en ella. Creo que Burak Yilmaz es uno de los futbolistas que tenemos que observar sin duda en esta Eurocopa. Es un jugador que tiene no solo gol, sino capacidad para estar presente en más sitios que el propio área. Çalhanoğlu es un futbolista brutal, que no solo domina en espacios cortos, sino que también tiene un pie brutal para distancias largas, la puede poner donde quiera y a balón parado es uno de los jugadores probablemente más importantes de los que hay en la Eurocopa y creo que precisamente en ese mediocampo es donde puede haber algunas dudas, donde quizá la caída de equipos como el propio Istanbul Başakşehir ha bajado quizá un poquito el nivel de esos mediocampistas, ha roto quizá un poco la balanza con respecto a lo que podía presentar Turquía en esta Eurocopa y veremos qué puede ofrecer. Lo que sí me da la sensación es de que este 11 se puede acercar mucho a lo que proponga Şenol Güneş y lo que probablemente veamos en la Eurocopa 2020. Pues vamos con el último equipo del grupo A, que es Gales. Los dragones, ¿no? De Gales, pues esta es la convocatoria, chicos. Esta sí que es oficial. Hay algunas que sí las he encontrado. La única que se me escapó fue la que os he dicho de Suiza. Adri, ¿tú cómo ves esta convocatoria de Gales? También bastante... El grupo A va a estar difícil, esa segunda plaza. Y lo que sí que está claro que ahora, como se clasifican los mejores terceros, seguro que uno del grupo A aparece por ahí en octavos, ¿no, Adri? Y puede Sí, ser Gales. es un grupo en el que yo la veo la más flojita y va a estar peleando y va a tener que pelear mucho para pasar como tercera, pero también tiene sus armas. Yo creo que sobre todo ese ataque con Gareth Bale, Daniel James y Wilson es algo a tener en cuenta. Y bueno, la defensa también ha conseguido ahí meter piezas como Davis, meter a Mefa, a Rodón, que van a formar ahí una línea interesante y, bueno, carrileros altos los que va a tener también esta selección galesa, que como está de moda poner tres centrales, pues lo vamos a ver mucho en la Eurocopa. Miguel, ¿tú cómo ves a Gales en este grupo? Bueno, yo creo que Gales es quizá el patito feo de este grupo. Es cierto que Suiza yo creo que está bastante más cerca de lo que se puede llegar a pensar. Creo que Gales y Suiza quizás son las dos selecciones que pueden sorprender para bien y para mal. Por lo tanto, eso va a marcar muchísimo
a quién veamos en la siguiente fase, ¿no? Yo creo que Gales llega con más dudas que certezas. Gareth Bale no está en su mejor momento. El propio Daniel James no ha acabado la temporada en el United con la seguridad con la que parecía haber empezado la campaña. Solskjaer confiaba muchísimo en él, lo jugaba prácticamente todo, ha perdido el sitio y en Gales eso obviamente lo tienen que notar. Creo que hay jugadores que también están en clara salida, como puede ser el caso de Ramsey. Ampadu incluso ha perdido cierto peso, Neco Williams no ha tenido demasiados minutos en el Liverpool. Creo que hay muy pocas certezas en cuanto a lo que va a ser esta Gales, pero sí que hay bastantes jugadores que por año, por oportunidad y sobre todo porque va a ser de las últimas ocasiones en las que podamos ver un equipo tan competitivo de Gales y que es muy difícil juntar a tantos futbolistas de primer nivel en esta selección, que supongo que intentarán que no se les escape la ocasión de por lo menos meterse en octavos. Pues veremos si están en octavos. Esta es la alineación con Bart en portería, Mefan, Rodón y Ben Davies en defensa, Neco Williams, Roberts, Ampadu y Ramsey en el centro del campo y arriba Wilson, Bale y Daniel James. Miguel, ¿cómo ves esta alineación de Gales? La Bueno, posiblemente titular, ¿no? sí, yo creo que sí que hay algunos cambios que yo haría. No veo a Ramsey siendo titular Duda. indiscutible. Es cierto que es un jugador importante, es cierto que es un futbolista que a pesar de que no ha contado en la Juventus, sí que tiene cierto pozo en la selección. Además, Ryan Giggs ha dicho en innumerables ocasiones de que es un jugador importantísimo para la convocatoria. Sí que creo que Joe Allen quizá tiene algo más de pozo para poder estar en el equipo, ¿no? El mediocentro del Stoke City creo que tiene algo más de peso, ¿no? Para estar ahí. Es cierto que sí que veo un poco la idea de Adri de los carrileros largos, de intentar dar protagonismo a las bandas. Siempre se ha apoyado mucho en eso Gales. Primero lo hacía con un Gareth Bale mucho más extremo y ahora lo hace un poco más con esos carrileros, con Neco Williams, con Connor Roberts. Y sí me da la sensación de que arriba es donde van a estar las dudas, ¿no? Si Harry Wilson, si Kiefer Moore, que también ha hecho una buena campaña con el Cardiff City. Me da la sensación de que Daniel James y Bale sí que son fijos. Veremos a quién eligen para estar en esa posición. Veremos si Bale es ese falso 9 o ese hombre más adelantado, o si juega partiendo desde banda para intentar ser ese media punta que vimos en la última etapa del Tottenham y que tan buenos recursos le sacó, ¿no? Yo creo que Gareth Bale sí que es esa clase de futbolista que necesita sentirse cómodo y que en este contexto de gran torneo puede sacar lo mejor de sí mismo. Veremos qué puede hacer Gales. Creo que la alineación es bastante acertada en cuanto al dibujo. Veremos en cuanto a las piezas. Adri. Sí, totalmente. Al final el dibujo está claro que en Gales va a ser ese, tres, veremos si 4-3, 3-5-2, vamos a ver cómo lo coloca luego y eso, las piezas fijas que podríamos decir todos son Bale y Daniel James, luego ya a partir de ahí que construya cada uno y que lo ponga como vea, aunque yo los tres centrales también los veo bastante probable que jueguen los tres y que sean titulares. Por lo demás, muchas dudas en esa línea de cuatro, sobre todo. Pues chicos, terminado el grupo A, quiero que me digáis cómo creéis que va a ser la clasificación y si el tercero del grupo va a pasar o no. Porque recordad que eso, que hay mejores terceros que pasarán, no todos. O sea que, ¿qué pensáis? ¿Quién primero, quién segundo, quién tercero, quién se queda fuera? Y eso, y si ese tercero puede tener plaza en octavos. Bueno, En fin, yo con esto soy muy malo, ¿eh? bueno. Tengo que decir que soy horrible. Haciendo quinielas, soy lo peor del mundo. Por lo tanto, tengo que decir que de lo que diga, no quiero que nadie apueste y que me eche las culpas luego. No, ¿Vale? no, aquí cero profesionales, ¿eh? Nada de... Aquí no somos gurús, nada, nada, Yo no nada. me. Nada, nada. Aquí yo voy a decir que va a quedar Italia como primera de grupo, Turquía como segunda, Gales, Suiza. Y creo que Gales no va a ser de las que se meta. Vale.
Adri, Yo, Italia primera, Turquía segunda, Suiza tercera y Gales cuarta. Y creo que Suiza se mete. pues mira, aquí tenemos las dos. Yo creo que va a ser Italia-Turquía y apuesto también por Gales-Suiza, pero que Gales tampoco va a entrar en octavos. Pues esta es nuestra predicción. Como repetimos, ni idea de lo que va a pasar. Y como decimos siempre, el fútbol es fútbol. Y en una Eurocopa, más todavía. Que a partido Eso lo, único, a partido loco. Espérate que Gales no se encierre ahí. A correr Daniel James, Bailey Wilson. Y espérate que no hagan ahí como en 2016 y se metan en semis. es que Pues, esto es muy difícil, ¿eh? Que se lo hombre. digan a Pacheco o Asensio, ¿eh? Sí, Asensio sí. selección, por favor. Que lo lleven Exacto. ya. Exacto. Pues vamos a pasar ya con el grupo B. Grupo también muy interesante. Sobre todo porque están Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Está una de las favoritas y una de las posibles revelación también, como es Dinamarca. Vamos a empezar primero por la primera selección, una de las favoritas, que es Bélgica. Tenemos aquí la convocatoria de Bélgica. Chicos, pues Miguel, tú mismo. Hay poco que decir de Bélgica, ¿no? O mucho, depende de cómo lo mires. Yo diría que hay mucho que decir de Sí, sí. Bélgica, ¿no? Sobre todo porque hay muchas piezas que no llegan en su mejor momento. El propio Kevin De Bruyne llegaba con muchísimas dudas a esta convocatoria después del golpe sufrido en la final. Lo vimos además en directo los tres juntos. Un golpe fortísimo con Rudiger y que le ha incluso puesto en duda para la convocatoria y para la propia Eurocopa. Veremos si llega en plenas facultades físicas, porque si de verdad había un desplazamiento del hueso, es posible que incluso se pierda algún partido. Veremos cómo lo encara Bélgica, veremos cómo lo encara Bob Martínez. Creo que ha conseguido una selección súper competitiva, una selección que a pesar de tener muchísimos jugadores que sabemos todos que son superiores a la media, es cierto que le ha costado generalmente a Bélgica sumar un equipo, tener un equipo competitivo, tener un equipo que pueda mirar a la cara a cualquier rival. Lo ha conseguido Bob Martínez, con el tiempo ha logrado hacer un equipo bastante seguro, del que incluso es fácil sacar un 11, sacar 11 jugadores que sepamos que pueden ser competitivos en esta selección. Creo que partiendo de la portería ya encontramos muchísima competencia, prácticamente todas las posiciones tienen muchísima competencia y tienen muchísimos jugadores que pueden dar muy buen rendimiento y llega sobre todo con esas dos dudas. Kevin De Bruyne por temas físicos, Eden Hazard por el momento en el que podamos ver al que probablemente en otro momento sería el punto clave de esta selección. Pues totalmente de acuerdo. Es que, además, Adri, no sé si estás de acuerdo. Yo creo que sí. Sí, total. Pero es que es una selección que siempre yo creo que es ese quiero y no llego, no puedo, que nos deja esa sensación siempre y a este año mucho más con esas dudas que decía Miguel. Vamos a ver si De Bruyne llega o no llega, cómo llega Hazard, porque capaz de hacerse una pedazo de Eurocopa ahora y sorprender a todo el mundo, aunque no lo creo. Pero sí, es una selección que tiene muy buenos nombres, pero que vamos a ver si eso consigue mostrarlo en el campo, aunque yo creo que no va a tener problemas para ser primera de grupo. Pues vamos a ver la alineación. La alineación es esta: Courtois en portería, defensa de 3 para Alderweider, De Nayer y Vertonghen, Carrasco y Castañe de carrileros, Tielemans y Witsel en el medio, arriba De Bruyne, Lukaku y Eden Hazard. Miguel, esta alineación, si llegan todos, asusta, ¿eh? Mal no suena, ¿verdad? No, no. Así uno a Bueno, veo lo de uno. atrás y a lo mejor no me asusta tanto, pero lo Suena demás, bastante, suena bastante bien. Bueno, hay jugadores que tienen que mostrar que tienen la misma fortuna con equipo que con selección, como De Nayer, ¿no? Yo creo que es un futbolista que tiene que demostrar muchísimo. Creo que ha tenido un año bastante bueno. Yo creo que incluso la 2019-2020 fue mejor aún. Un equipo con el que estuvo compitiendo incluso para la liga. Sí me da la sensación de que va a ser una alineación muy parecida a la que ha propuesto Adri. Sí que creo que va a ser un 3-4-3 al uso,
pero que se pueda convertir de vez en cuando en un 3-4-2-1, 3-4-1-2. Es cierto que Carrasco creo que va a tener una importancia fundamental como carrilero, pero que va a estar mucho tiempo arriba, por lo tanto Alderweireld es un jugador fundamental para intentar ocupar ese espacio en la banda. Tielemans es un futbolista que ocupa muchísimos espacios, puede ser muy útil en esa posición. Witsel, a pesar de que también ha tenido bastantes problemas durante la temporada, creo que llega en buena forma para ser importante. Veremos si también gana la partida de Donker, otro de los futbolistas que pueden entrar en esa misma posición. Kevin De Bruyne yo creo que viene a ser el mediapunta, no va a ser ni mucho menos pareja con Hazard, pero es cierto que parten más o menos de posiciones distintas, pero que coinciden un poco en esa zona de 3/4, por lo tanto sí que puede ser más o menos lo que propone Adri. Y arriba, obviamente, va a estar Romelu Lukaku, un jugador que si tiene problemas, si tiene dudas el propio Bob Martínez, si tiene algún problema físico, va a estar muy bien acompañado, porque hay jugadores como Mertens que aparte de jugar en esa posición de media punta o extremo, puede dar muy buen nivel también como delantero centro, mucho más móvil, cayendo a banda, el propio Batshuayi, un perfil bastante parecido al propio Lukaku. Y ojo, porque hay jugadores también muy importantes que no están aquí metidos, como Meunier, que puede partir también desde la banda derecha por Castagne. Puede estar el propio Jeremy Doku, que ha hecho una temporadaza en el Rennes. Creo que hay muchos jugadores que pueden partir de esa segunda posición, de esa segunda línea, y que pueden favorecer que a esta selección no le falte de nada en caso de necesitar recursos que no sean los que ponga de inicio Bob Martínez. Adri. No, es que no, no le falta de nada. Yo lo decía antes, la duda que me pueden dejar son Vertonghen y Alderweireld. Vamos a ver a qué nivel están los dos. Y De Bruyne y Hazard no los puse en banda en sí, los metí más hacia adentro, porque son dos jugadores que van a tener mucha libertad de movimientos y que vamos a ver por dónde juega cada uno. Y sí que está esa duda también de Menier Castagne. Yo creo que optará por Castañ, aunque puede ser muy ofensivo este 11, ¿eh? Porque Carrasco va a subir mucho y Castañ también. Entonces, a lo mejor Menier para guardarte más las espaldas te puede venir mejor y un poco eso. Incluso Vertonghen de central izquierdo para cubrir eso. Sí. Y en aspectos defensivos, con esos 4 defensas, incluso colocar a Vertonghen de lateral izquierdo para cuando Carrasco pueda subir o cubrir mejor ese espacio, ¿no? Porque él está más acostumbrado, el ex del Tottenham, que más de una vez, si no recuerdo mal, ha jugado de lateral izquierdo. O sea que, pues esta es Bélgica y lo que decía Miguel es que además, si este 11 os parece interesante, la convocatoria va repleta de jugadorazos que, vamos, como decía Miguel, no les va a faltar de nada, sí. Di. Tengo que hacer un apunte sobre un jugador que está en la convocatoria que creo que puede ser muy interesante si lo utiliza como recurso, sobre todo cuando quiera un mediocampo un poquito más ofensivo, que es Hans Van Aken, un jugador que en el Brujas lo ha hecho absolutamente todo para ser convocado, un futbolista súper importante para el equipo belga y que está siendo importantísimo todos estos años, que ha ganado muchísimo peso y que puede ser una de las opciones en caso de que quizá quiera jugar solo con Tielemans en medio campo, que tenga un jugador un poquito más creativo, un poquito más ofensivo, como puede ser Van Aken. Y uno de los jugadores que tenemos que vigilar cada vez que entre al campo, porque creo que puede dar muy buenos recursos y que puede dar un dibujo mucho más interesante. Pues apuntaros a Van Aken, que Miguel sabe mucho, apuntároslo y estad atentos en cuanto pise el césped. Vamos con la siguiente selección, otra de, como comentaba yo, de las que puede ser revelación, que es Dinamarca. La verdad es que repetimos, Adrián y yo, repasando todas las selecciones para hacer estos directos, nos sorprendía bastante alguna de las convocatorias. No sé si a ti, Miguel, también te sorprende, pero es que la verdad, bastante buena selección, ¿eh? Compacta, sobre todo. Yo la veo bastante compacta. Sí, yo creo que de las de corte más bajo es de las favoritas, probablemente. Una selección que desde probablemente un plano un poquito más oscuro, en el que no sean tan protagonistas, en el que hay jugadores que no han tenido exactamente un buen año,
en el que nos encontramos futbolistas que quizá han pasado ya de su mejor época, lo que sí vemos es una propuesta bastante interesante con respecto a lo que pueden dar, ¿no? A lo que pueden regalar. Me da la sensación de que es una selección que si se la toman como fácil o como sencilla, puede dar sorpresas, puede dar mucho susto y sobre todo porque tú has hablado de que es compacta y en realidad lo es, pero es que además tiene cierta mordida arriba que puede hacer temblar a cualquier defensa. No me da la sensación de que este equipo no tenga recursos ofensivos y además alguna de las piezas creo que puede ser diferencial en un torneo corto y sobre todo en un torneo en el que vaya a ser importante cada gol. Por lo tanto, Dinamarca, además de ser segura y compacta abajo, creo que también es muy creativa y tiene muchos recursos arriba. Adri. Sí, como decía Miguel, no es una selección que vaya a ser fácil y espero que no se lo tomen así sus rivales porque si no van a sufrir y mucho. Y bueno, lo que hay que destacar yo creo son esos hombres de arriba, como muy bien decía Miguel, tanto Martin Braithwaite como Yusuf Poulsen y Wind, aunque está también por ahí. Y no hay que olvidarlo nunca, Christian Eriksen, que viene de ganar el Scudetto con el Inter de Milán y ya sabemos la calidad que tiene el ex del Tottenham. Y luego yo creo que la parte fundamental de esta selección es ese doble pivote de Laney Højbjerg, que le va a dar mucho equilibrio al equipo tanto hacia adelante como hacia atrás. Pues vamos a ver la alineación. Esta es Schmeichel en portería, Daniel Vaz, Keijer, Christensen, Mael en defensa, Højbjerg, Delaney, centro del campo, arriba Eriksen, Wind, Braithwaite y Poulsen. Yo solo quiero decir una cosa. Me duele siempre y me sangra los ojos ver a Vaz de lateral derecho. Es algo que tengo asumido ya porque el pobre se tuvo que sacrificar en el Valencia en su día, pero es que os prometo que partido del Valencia que veo, partido que le veo del lateral derecho y digo, no puede ser porque, o sea, me refuto a partidos que ha jugado de verdad de centrocampista y el Valencia ha ganado muchísimo. Para mí, equipo que tiene a Daniel Vaz y lo pone de lateral derecho pierde mucho. Sé que es un buen recurso porque centrocampistas va muy bien Dinamarca. Además, puede aprovechar a Vaz de lateral derecho, que no creo a lo mejor que haya muchísimos buenísimos jugadores al nivel de Vaz para jugar en ese lateral derecho, pero bueno, es mi apunte que estoy peleado con eso en el fútbol de Vaz de lateral derecho. Miguel, ¿qué te parece esta alineación? Bueno, a mí me parece una alineación bastante certera. Es cierto que hay alguna pieza que puede llegar a bailar, pero creo que son presumiblemente los 11 que van a estar sobre el campo, independientemente de la posición que ocupen. Es cierto que puede bailar un poquito Poulsen, que puede incluso ser bien media punta, bien partido desde la derecha. Sí que existe la posibilidad de que Daniel Vaz llegue a ser extremo derecho. No me parece que sea la mejor opción, tengo que decir. A mí es que Daniel Vaz me parece que ha crecido con más metros delante. No tanto porque se vea al jugador que es, Jesús, porque estoy de acuerdo contigo en que Daniel Vaz es un excelente jugador de banda ofensiva, pero es cierto que teniendo más metros por delante, yo creo que incluso él se siente más cómodo. Tiene más facilidad para llegar, tiene más libertad para poder aumentar esos pasos por banda, centrar, incluso cuando le doblan o cuando le cubren en esa banda, el poder mirar a puerta. Es un jugador bastante interesante en ese sentido. Y ojo, que hay muchos extremos que han pasado a laterales con mucho acierto. Sí, sí. Recordemos Jordi Alba, ¿eh? Sí, sí, la cosa es que Vaz... Recordemos Jordi Alba. A Vaz yo le recuerdo incluso en el Celta jugando de media punta, llegando detrás del delantero, incluso es que en el centro del campo era una auténtica bestialidad. Pero ¿Sabéis dónde empezó a jugar Dani Alves? Pues me puedo esperar cualquier cosa. Jugaba de medio centro. Mira, pues... Fíjate, empezaron poniéndole de medio centro, él era un medio centro bastante capaz y terminaron poniéndolo como lateral derecho porque, bueno, tenía esa capacidad para superar rivales, para asociarse. Terminó como lateral derecho y ya sabemos que después de Cafú probablemente esté Dani Alves. O antes, porque ya con todo o antes, que ha ganado... o antes.
Y ahora, precisamente, en los últimos años que ha jugado en Sao Paulo, ha vuelto a la posición de medio centro. O sea que cuando la gente Sí. se ha sorprendido de que en Sao Paulo estuviera jugando de media punta, de medio centro, hay que decirle que no, que es que en realidad era de lo que jugaba en Brasil. Así que, bueno, ese cambio de posiciones muchas veces, aunque a nosotros nos chirríe, y más cuando cambia de contexto, se va a la selección y sigue jugando ahí, ojo, no sea el propio jugador quien lo Eso pide. es justo lo que te iba a decir. Digo, ya es cosa del jugador de que, hombre, Sí, si puede llevas ser, jugando, si llevas jugando tanto, en algún momento, digo yo, si no estás Claro. cómodo con la posición, le dices al entrenador Dirías, del oye, Valencia, claro, me o me voy. pones aquí Claro, o busco otro sitio. Sí, eso exacto. es. Me imagino que el primer Pero mes sufrió, pero luego dijo, bueno, pues ni, como tú dices, ni tan mal, tengo mucho espacio, estoy eso cómodo, es. pues oye, mira, aquí. Es interesante lo que ha propuesto Adri, estoy bastante de acuerdo, ese 4-2-3-1 creo que es muy marcado. No tiene por qué ser específicamente que sean dos extremos, esas alas del 3, pero eh, por la posición de los jugadores y sobre todo por sus cualidades, sí que me parece que esta Dinamarca puede salir así a un partido sin ningún problema. Y ya digo, las garantías que puede dar un Christian Eriksen con su experiencia, con su toque, con su capacidad creativa y la capacidad que tiene también Thomas Delaney, el jugador del Dortmund, y Højbjerg, que a pesar de que ha ido de más a menos en el Tottenham, sí me da la sensación de que puede ser uno de los jugadores de este torneo. Creo que Dinamarca puede ser una de las grandes tapadas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando repasamos la convocatoria dije, Dios mío, no te lo esperas porque tampoco estás pendiente de todo. Y entonces cuando ves las convocatorias te das cuenta y eres consciente de, madre mía, vaya equipo lleva dependiendo de cuál selección. Adri, ¿tú cómo ves a esta Dinamarca? Que bueno, yo ya sé tu opinión porque preparé contigo esto, pero increíble, ¿no? Sí, increíble equipo compacto, equipo muy, muy tapado, que va a ser una, igual que Turquía, creo que lo va a ser en el grupo A, Dinamarca lo va a ser en el grupo B, incluso en las fases eliminatorias, y con un esquema muy, muy justo, que lo sabemos todos, que va a ser ese 4-2-3-1 y que luego pues pueden variar o no piezas, aunque los hombres de arriba van a ser esos, todo cada uno como quieras, pero van a ser esos, tiene toda la pinta. Y bueno, el doble pivote ya decía antes que es para mí el aspecto clave porque van a poder reforzar esas subidas de Daniel Vaz, que es un hombre que, como bien decíais, le encanta tener metros hacia delante para correr. Y bueno, eso sería un poco todo. Dinamarca yo creo que va a pasar de grupos y va a dar un buen papel en este grupo. Pues esta es la selección danesa. Pasamos con las siguientes, que bueno, las de las más duras, seguramente para analizar, pero nosotros no nos saltamos ninguna. Aquí estamos al pie de cañón con todas, o sea, con todas las selecciones. Vamos con Finlandia. Pues aquí está la selección finlandesa, comandada por Timu Pukki. Miguel, ¿qué opinas de esta selección? Bueno, para empezar vamos a decir que es una de las selecciones que llegan quizá con esa vitola de esta va a caer aquí. Bueno, ojito con Finlandia y con lo que puede conseguir, sobre todo porque es una selección que atrás se hace muy fuerte. Hablando con Dani Souto, que es un gran entendido de fútbol nórdico, no es de las que más le gustan. Es cierto que Finlandia no es de las que más le llama la atención, pero lo que me advertía es que ojito con una variable que siempre es importante y es que no se juegan absolutamente nada. Recuerdo esa Eurocopa 2016 con Islandia, en la que con muy poquitos jugadores en la élite sorprendió a todos. Y creo que Finlandia llega en un estado muy parecido. Es cierto que hay pocos jugadores que nos suenen, hay pocos jugadores que hayan hecho una excelente temporada, hay pocos futbolistas que dentro de este esquema nos puedan llegar a sorprender, nos pueda llegar a gustar, nos pueda llegar a llamar la atención. Pero ojito con esa variable porque es importantísima. Una selección que se arma muy bien desde la portería. El propio Hrabecky es uno de los futbolistas más reconocidos, más globales de esta selección finlandesa, con su portería en el Bayer Leverkusen. Y sobre todo desde esa defensa, sobre todo desde ese juego compacto, va creciendo
y va sumando efectivos con cierta notoriedad. Es cierto que la defensa se hace fuerte sobre todo por acumulación, pero luego empieza un poco el que haya jugadores un poquito más definitivos y sobre todo importantes para llegar a portería rival. El más importante, sin duda, Timo Pukki. Yo creo que es un futbolista que todos conocemos, pasó por España, hizo una temporada brutal en el Norwich City y veremos qué puede hacer comandando probablemente esta selección finlandesa, que me parece que puede dar alguna sorpresa si también se la toman poquito en serio. Adri, tú te la tomas en serio porque te veo riéndote desde que ha empezado. Desde que he dicho Sí, bueno, Finlandia. o sea, no es que no me la tome en serio, me refiero. Es Es que broma, hombre. yo para hacer la alineación he tenido unos problemas porque conocía a Puki, a Radecki y ya, entonces he tenido que pues mirar Ha jugadores y mirar un estudiado. poco Adrián ha estudiado cómo, Finlandia. cómo colocarlos. Luego vais a ver la alineación. No sé si estarán bien o mal colocados. Yo he hecho lo que he podido, pero sí una selección muy combativa, muy aguerrida, que va a basar su juego en eso, en buscar segundas jugadas, buscar rechaces que les puedan llevar hacia adelante. Y obviamente con Timo Pukki como hombre clave, como hombre referencia, y que vamos a ver qué puede hacer. Yo creo que alguna sorpresa nos vamos a llevar. Además, yo creo que la clave la ha dicho Miguel. Estas elecciones no se juegan absolutamente nada. Claro. Entonces, les da igual 8 que 80. Y van a ir a por todo. Y, oye, si les sale bien, bien. Si no, pues oye, otra Eurocopa más. Y tirando. Vamos a ver la alineación. Adrián se ríe. Ha puesto un 4-4-2. Aquí no hace falta que te rías, Adri, porque yo creo que ni hubiese podido hacer la alineación. Solo te digo eso. Con Radecki en portería, Raitala, Arayuri, Toivio y Uronen en defensa, Taylor, Camara, Sparv, Lod en el centro del campo y arriba Pojampalo y Puki. Miguel, tú que obviamente controlas más que nosotros, ¿qué te parece? Bueno, conozco alguno más, es cierto, pero bueno, hay muy poquito de lo que elegir, sobre todo en fútbol de primer nivel, ¿eh? Esto, obviamente, le da el beneficio de la duda al pobre Adri, que le ha tocado armar un once de Finlandia, Hombre, ¿no? claro. No lo haría cualquiera, ¿eh? No es fácil. Entre el Rangers y a lo mejor el Larissa, pues dice Adri, pues el del Rangers. No Pues vamos ojito que Team Sparp es de lo llamativo de este equipo, probablemente. Pero es cierto que no es fácil intentar armar una selección sin jugadores que jueguen en el primer nivel. Exacto. Eso es así. Es cierto que cuesta. Hay jugadores que quizá están en niveles inferiores. Como, si no me equivoco, Joronen está en el Brescia. Está ahora mismo en Serie B del Calcio. Es cierto que hay jugadores que creo que son bastante importantes, como el propio Glenn Cámara, que está en el Rangers, que ha estado a punto de no llegar, por cierto. Sí que es cierto que hay jugadores que creo que tienen más peso de lo que luego a lo mejor podemos reconocer, como el propio Jensen, que juega en el Augsburg. Sí que hay futbolistas que creo que son importantes, ¿no? El propio Raitala, que pasó por Europa, que ahora, si no me equivoco, está en la MLS. Hay jugadores bastante interesantes. Creo que lo que más le puedo achacar a Adri es que haya utilizado un 4-4-2. Creo que esta selección va a jugar con mucha gente abajo. No tanto con un 3-5-2, sí con un 5-3-2 o con un 5-3-1-1, jugando probablemente con 5 defensas, bien metiditos atrás, Sí, además, sí. No, Sin no hablamos carrileros, de... sin carrileros, Exacto. no. Es cierto que Uronen sí que puede proyectarse bastante hacia arriba, puede ser un jugador importante para sumarse al ataque, pero sí me da la sensación de que esas transiciones ofensivas van a ser menos constantes, va a ser más balón largo buscando a Pujampalo. Otro de los jugadores interesantes, que juega en la Unión Berlín, uno de los equipos revelación de la Bundesliga, y obviamente buscando a la estrella, ¿no? Que es Timo Pukki. Creo que es un poco en lo que vamos a coincidir todos, conozcas más, conozcas menos. Al final Timo Pukki es uno de los jugadores más representativos de esta selección finlandesa, y lo que tenemos que tener en cuenta es que ese va a ser el juego de Finlandia: intentar buscar balones largos, intentar buscar la espalda del otro equipo, intentar sorprender y aprovechar mucho balones, jugadas a balón parado.
Es una selección que puede aportar muchísimo por esa altura, por ese juego desde una falta, desde un córner, intentando aprovechar todas las situaciones. Ese fútbol quizá que muchos dirían de otro tiempo, yo creo que es un fútbol que se sigue practicando en muchísimas realidades. Una de ellas es este fútbol nórdico que por condiciones climatológicas en muchos casos siguen recurriendo a este tipo de estrategias y características de juego que cuando lo vemos en un primer nivel nos puede llegar a chocar, ¿no? Pero selección que puede hacer daño a cualquiera, es cierto que se va a cerrar muchísimo atrás, que va a ser difícil probablemente encontrarles los huecos, pero que probablemente se desarme con el primero o el segundo gol. Decías que ya no se ve tanto, pero oye, cada selección se adapta a lo que puede jugar, ¿no? Al final, Exactamente, o así sea es. Es que cierto, nos causa cierto rechazo. Es algo puede ser, bastante. sí, Es algo bastante negativo, ¿no? Porque en el fondo eh, pasa porque solo vemos o vemos más fútbol de primer nivel. Pero exacto. nos haría falta simplemente bajar una categoría de la tan querida Premier League para ver en Championship equipos que juegan de esta manera, y que lo hacen su juego, y que lo hacen válido. Y bueno, sin ir más lejos, el Sheffield es como ha jugado en Premier League y yo creo que le ha ido bastante bien. Yo te iba a poner un ejemplo en la propia Liga Santander, que es el Getafe, que en Liga básicamente no es tan exagerado, pero los Mm. recursos son parecidos. Balón largo, a pelear balones. Es verdad que sí, que el Getafe es un caso un poquito más peculiar, pero cuando jugaba en Europa, yo recuerdo los partidos de la Europa League de la temporada pasada del Getafe y era literalmente lo que ha descrito Miguel. Y Buscar bueno, la espalda, pelotazo arriba y vamos, y algún equipo más de la Liga Santander claro, seguramente lo encuentre. el cierre de puertas del Granada y balón largo, intentando buscar a Exacto. los jugadores creativos arriba, ojito. Es que es cierto que no es algo tan Llamativo. tan difícil de encontrar y que no se entre tanto por los ojos, pero que es completamente válido y que sigue funcionando en el máximo nivel de muchísimas ligas aquí en Exacto. Europa. No hace falta Exacto. irse a la liga congoleña. Exacto. Adri, este 11 picadito, rápido, que sé que ya has sufrido bastante haciéndolo. Eh, bueno, es que, o sea, me refiero de, pues, saber cómo van a jugar. Es un once que viene muy bien a ese estilo de juego, porque el 5-3-2 te puede permitir ese juego mucho más directo, sin bandas hacia los dos puntas. Y bueno, van a jugar a lo suyo, van a jugar a lo que sabemos y pueden meter en muchos problemas a lo mejor no a Bélgica, pero sí a Dinamarca y a Rusia, porque vamos a ver cómo son capaces de entrar por una defensa tan poblada. Eres bueno, Adri. Eres bueno. Sales de todas, ya te lo digo. Por cierto, quería dar las gracias a Jux de Chat por el follow. Muchas gracias por Gracias. seguirnos. Vamos a dar la Eurocopa entera, así que esperemos que estés ahí a tope con nosotros. Vamos con la última del grupo, que tampoco ha sido fácil, pero más conocida como es la selección rusa. Miguel, tú mismo, esta selección, ¿cómo ves a Rusia? Que hizo un buen mundial en su país, eso hay que decirlo. A nosotros nos lo van a decir. ¿Cómo la ves para la Eurocopa? Pues tengo que decir que yo estuve en ese partido. Estuve en el estadio de ¡Ostras! Luzhniki, en esa Joder. derrota, por lo tanto soy un poquito gafe. Te iba a decir, Pero qué suerte. O sea, te iba a decir qué suerte en el sentido de, joder, qué envidia. bueno, Pero bueno, suerte, yo suerte. tengo que decir que fue una suerte porque el ambiente es maravilloso, Joder, pero yo no quería ver el partido de España. Nos coincidió ese y allí que fuimos. Pero vaya, ya. yo pretendía ver un Uruguay-Egipto, te lo tengo que decir. Bueno, Yo oye. quería, yo quería que fuese ese el choque. Al final, mis amigos tuvieron más suerte y pudimos ver a España, pero yo a España no la quería ver. Tenía ganas de ver a otros. Tengo que decir que a mí me gusta mucho Rusia, ¿eh? Ojito con lo que puede tener este equipo de Cherchesov, porque creo que tiene muchísimos recursos. Creo que es una selección mejorada, una selección que ya ha comenzado ese cambio generacional que ya venía anunciando precisamente el Mundial del Rusia 2018. Es cierto que hay bastantes jugadores que ya han abandonado la selección, que han pasado
a mejor vida, iba a decir, ¿no? Pero realmente han pasado a no ser convocados. También, Cherchesov se ha olvidado de ellos. Miguel, también es mejor vida porque descansas, eso hay que decirlo. Bueno. Obviamente descansas un poquito, depende de la edad, ya dices, oye. Sí. No quiero yo llamar la mala suerte al pobre Akinfev, a pesar de que nos paró ese penalti. Es cierto que hay varios jugadores que eran fijos en Rusia 2018 que ya no están. Sobre todo lo que ha conseguido Rusia es hacer que jugadores que ya llevaban tiempo en la selección tomen ciertos galones y ganen cierta importancia, y sobre todo que vayan creyéndose un poco la capacidad que tiene este equipo. Hablándolo con Shane Silveira, creo que estamos ante uno de los mejores momentos a nivel de jugadores jóvenes y sobre todo a nivel de competición rusa de los últimos tiempos. Y eso obviamente lo gana la selección, y eso obviamente también lo ganamos nosotros, que vemos un fútbol de altísimo nivel tanto en la Liga como en la Russian Premier League como en la selección, ¿no? Yo creo que va a ser una de las selecciones con las que podamos divertirnos. Veremos cómo sale después, pero sí da la sensación de que puede ser un contexto adecuado para que poner un partido de Rusia sea una buena idea. Bueno, aquí vamos a poner todos, también te digo, yo creo, ¿eh? Si estáis viendo esto es que vais a ver absolutamente desde las 6 de la tarde enchufado para ver todos los partidos. Pero sí que es verdad que ya se intuía ahí, como decía Miguel, en 2018 que podía mejorar muchísimo, y ha mejorado. Adri, ¿tú cómo ves la convocatoria? Sí, antes lo que decías, bueno, me voy a ver hasta el Macedonia-Ucrania, eso para empezar. Por supuesto. Y para seguir, convocatoria, bueno, lo que decía Miguel, al final hay un relevo generacional. Todos recordamos a ese Akinfev, a ese Ignashevich jugando con 37 años contra España y eliminando a España. Y No al tenían final centrales, eso fue muy Claro, gordo, ¿eh? No claro. tenían centrales, y Enashevich volvió cuando estaba retirado del fútbol. Volvió para jugar el Mundial y se clasificaron para cuartos. O sea, es que fue algo maravilloso. Allí contra España, contra la reciente campeona del mundo. O sea, bueno, es que fue maravilloso. O sea, es que lo que pasó con la defensa de Rusia en 2018 fue brutal. Perdona que te corte, Adri. Ah, no te preocupes. Y destacar ese relevo generacional, sobre todo yo creo que la figura de Golovin de media punta es esa figura que puede ser clave para Rusia para llevarla hacia adelante. Y bueno, el ya conocido Artem Siuba arriba, que nos baja un frigorífico si se lo tiramos, y que también tiene capacidad goleadora. Entonces, se nos queda una selección muy bonita de ver y con la que puede que nos divirtamos. Por cierto, en la alineación que la estoy viendo ya, hay un error ahora. Venga, ahora lo comentamos. Nos ponían por el chat, todos somos un poco de Rusia gracias al loco ruso Shane Silveira. Nos ponían, que lo acaba de nombrar Miguel. Grande Shane, un fenómeno. Pues vamos a pasar a la alineación. Aquí está. Adri, Por cierto, rápido. el error es que se me ha olvidado, o sea, vamos, no se me ha olvidado, se me ha pasado cambiar a Mario Fernández por Sirkov debajo. Vale. Pues Es Mario Fernández lateral derecho, Sirkov lateral derecho. Nah, no pasa nada. Lo digo, la alineación: Sunin en portería, Mario Fernández, Semyonov, Siquilla y Sirkov. Centro del campo para Ozdoev, Zovnin. Arriba en línea de 3, Miranchuk, Golovin, Cherisev. No riáis, por favor. Y Tsiu arriba. Casi pierdo la lengua en el intento, pero estos son A ver, los 11. Chicos, ¿qué os parecen? el central dilo como la canción y ya está, y chiquilla y ya está. Chiquilla. Mira, nos pone Mario Luni por aquí. Siuba puede ir a los Juegos Olímpicos haciendo lanzamiento de martillo, ¿eh? Sin ningún problema. Y Porque quedaría de los primeros. Quedaría... Exactamente. Miguel, Bueno, ¿qué te parece esta alineación? Yo, la verdad es que no me ha quedado muy clara. Me gustaría que la leyeras de nuevo. Venga, a ver, Sunin. Pues si te digo las odiseas que he tenido esta temporada en la Euroliga de baloncesto, no os lo podéis ni imaginar. O sea, pero tengo ganas de que tenga ganas de analizar el grupo F, que lleguemos a Hungría, va a ser interesante, o llegar al Mundial de 2022. Hay 3 que se llaman igual en Hungría. Y analizar a China. Es verdad, ¿eh? Zalai es... Bueno, en realidad se llaman dos igual. Se llaman Zalai y luego hay otro que es Salai. Salai o Zalai, que no es lo mismo, ¿eh? Ojo, no se van a enfadar en Hungría.
Bueno, el tema es... Decías tú lo del mundial, lo de China. Pues nada, yo, pues eso. Me compro una lengua nueva y me la pongo solo para los partidos de China. O Qatar, ¿eh? Ojo, es Bueno, que nada. va a ser difícil, ¿eh? Nada, Va a no ser sé. difícil. Ay, por favor. Es muy dura Bueno. esta vida. Nada, hablando del 11, creo que el dibujo va a ser parecido. Creo que puede ser más o menos esto. Es cierto que yo me estoy apoyando un poco en el propio Shane Silveira, que sabéis que nos ha hecho el favor de analizar a Rusia para la guía de balón en profundidad. Es cierto que él apoya un poquito más a Karabaev, el lateral zurdo del Zenit de San Petersburgo, en vez de a Sirkov. Yo creo que ahí hay bastante igualdad. Realmente creo que puede ser claramente lo que propone Adri. Sí que tengo más dudas con Miranchuk y con Cherisev. Me da la sensación de que no llegan ninguno de los dos en el mejor momento. Cherisev, sin ninguna duda, no llega en el mejor momento. Eso lo tengo clarísimo. Creo que Yo es que el último recuerdo que tengo, perdona que te corte, de Cherisev es marcando un gol por la escuadra en el Mundial de Rusia. O sea, ya solo con eso, es el último recuerdo que tengo. No venía bien tampoco, primer partido y te sacó ese zurriagazo a la escuadra. A lo mejor pero en bueno, Rusia también, ¿eh? Por eso le han claro. convocado. El tema es que sí, no, es un jugador importantísimo que obviamente iba a ir convocado. Sí. Es un jugador que además, incluso como recurso, puede ser muy interesante, precisamente por lo que comentas, ¿no? Es un futbolista que es de chispazos, más de momentos que de temporadas o que de torneos, ¿no? Más de partidos, ¿no? Miranchuk no ha tenido una buena temporada en la Atalanta. Llegó precisamente para intentar tapar un poco el hueco del Papu Gómez y no lo ha conseguido. Es cierto que todavía se está aclimatando. Ha ido de menos a más, pero no llega a estar en un nivel tan positivo. Golovin es cierto que está creciendo en Francia. Parece que en el Mónaco va ganando peso. Fue quizá el jugador revelación del Mundial de 2018. Uno de los futbolistas más interesantes, yo creo, de Rusia. Y sí me da la sensación de que quizá por Miranchuk pueda jugar Ionov, que es un futbolista que puede dar muchísimo, que ha jugado en el Krasnodar y que ha hecho una temporada espléndida. Y bueno, veremos lo que puede hacer este equipo ruso. Creo que la alineación, sobre todo, lo que hace es intentar dar equilibrio. Es una selección en la que los laterales sí suben bastante, sí que tienen bastante libertad para sumarse al ataque. Una selección en la que los jugadores que juegan teóricamente en banda ofensiva se meten mucho hacia adentro, en el que doblan muchísimo esa banda y sobre todo dan posibilidad para que abriendo esas bandas se generen espacios en el interior que puedan ser aprovechados tanto por Sobnin como por Golovin, que yo creo que son los dos nombres propios a nivel creativo de este equipo ruso. Chiuba, como bien ha dicho Adri, me parece acertadísima la reflexión. Te bajaría un frigorífico sin ningún problema. Creo que Chiuba es el encargado sobre todo de intentar culminar esas jugadas. Hay que tener en cuenta que llevan otros delanteros de un perfil distinto, como puede ser Makarov o Zabolonni, y veremos qué es lo que termina haciendo esta Rusia, que ya digo, a mí personalmente me gusta mucho, pero mucho, cuando digo mucho es mucho. Pues Miguel, bastante fan de Rusia. Te reto también a nombrar toda la alineación, a ver qué tal se te da. Sí, no. Anton Shunin, Georgi Chiquilla, Andrei Semenov. Me ha gustado el de Chiquilla, la verdad. Me ha gustado Adri, como la canción, me dice el Adri. Adri, ¿qué te parece a ti la alineación? Sí, pues lo que decía Miguel, 11 muy, muy compacto, un 4-2-3-1 que va a permitir eso, subir a los laterales derechos. Mario Fernández ha llegado a jugar de carrilero en algunas ocasiones, o sea, es un lateral de mucho recorrido y apoyándose en Zodnin y Golovin para darle buenos balones a Siuba y que los pueda convertir en gol. Una selección con la que nos vamos a divertir. Pues mira, nos ponían por el chat, Mario Luni también, Golovin y Miranchuk lo mismo te hacen un partidazo que desaparecen. O sea que, bueno, análisis. Y es cierto que Miranchuk venía precisamente de una temporada muy muy buena en Rusia. Es cierto que su llegada a la Serie A, ese salto cualitativo, no ha sido el esperado.
se ha ido un poco por peteneras. Ha sido un jugador que se ha desperdiciado un poco probablemente en esos 3 cuartos de Atalanta, en el que se le exige muchísimo, no solo sirve el talento. Y en el caso de Golovin es cierto, Golovin llegó sobre todo a Mónaco con la aureola de ser jugador importante, de haber demostrado muchísimo en ese Mundial de 2018, pero bajó bastante su rendimiento. Es cierto que es un jugador que le costó bastante aterrizar en un fútbol distinto al que venía realizando en Rusia. Si no me equivoco, venía del CSKA de Moscú. Creo que sí. Pero bueno, lo importante yo creo que es eso, ¿no? El contexto en la selección suele ser distinto. Y yo creo que la confianza que ha dado Cherchesov a toda esta columna vertebral de jugadores, que empezaría probablemente por Shunin, que ya venía siendo el suplente de Akinfev, partiendo por Semenov, que es otro jugador que tiene un pozo competitivo en esta selección, Sovnin, Golovin, Chiuba, creo que son probablemente los jugadores que Cherchesov va a llevar sí o sí siempre a todas las convocatorias y a la guerra, si hace falta. Por lo tanto, lo que hablamos es que en ese contexto en el que quizá en fútbol de clubes algunos jugadores nos puede bailar en cuanto a rendimiento y regularidad, creo que en este caso, hablando de Rusia y hablando de la Rusia de Cherchesov, son jugadores que siempre va a tener en cuenta, incluso cuando Miranchuk, para mí, no va a partir de inicio, pero sí va a ser un jugador que a medida de que avance el torneo puede ir ganando importancia. Pues sí que Golovin juega en el CSK. Pues chicos, lo mismo que antes. ¿Cómo creéis que va a quedar este grupo B con Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia? Quiero esas posiciones, a ver qué pensáis vosotros, quién es primera, quién segunda, tercera y cuarta obviamente, y si el tercero va a pasar como uno de los mejores terceros para octavos. Bueno, pues yo diré que esta creo que queda Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia. Y creo que Dinamarca sí va. Ojo. Adrián. Yo pienso lo mismo. Bueno, pues yo voy a cambiar un poco para llevaros la contraria y voy a decir Bélgica-Dinamarca, que la veo de verdad como una de las revelación de la Eurocopa. Yo también soy muy gafe, Miguel, o sea que ya verás, Dinamarca ni un punto en la fase de grupos. Y luego Ojo que eso metería a Finlandia como tercera, ¿eh? Sí, sí. Sería interesantísimo Ojo, verlo. Y luego Rusia tercera, que también pasaría, y Finlandia como última. Lo veo así. Así que, pues nada, chicos, hemos terminado ya con estos grupos A y B. Vamos a descansar y vamos a dejar para mañana el C y el D. Muchísimas gracias, Miguel, por pasarte. Nada, un placer para mí y sobre todo poder charlar de fútbol de esta Eurocopa y de pronunciar y escucharte pronunciar ese chiquilla en el central de Chiquilla, Rusia. Chiquilla, ahora ya no se me olvida, Ya ni de lo broma. dominas, ¿eh? Ya, Vamos, es que la carrera de Georgi Chiquilla ahora para ti va a ser brutal, ¿eh? Siguiendo al Spartak de Moscú el año que viene todos los partidos. Estoy aquí pidiéndome la camiseta ya en la otra pantalla que tengo. Así que nada, Miguel, te vemos mañana también con esos grupos C y D. Que por cierto, se reía Adrián con los grupos Sí. C y D. Ríete, Adri, ¿por qué? Porque. Macedonia, Ucrania y República Checa, ya verás por pronunciar. Ya, Bueno, ya. Ucrania es fácil, ¿eh? Ucrania es fácil. Ucrania es fácil, pero bueno, Macedonia del Norte y demás, pues ya lo veremos mañana a ver qué tal. Adri, muchas Pandev, gracias. Bardi y ya. Sí, literal. Adri, muchas gracias. A ti hace vosotros falta siempre. poco pedirte gracias, que obviamente estamos aquí siempre a pie de cañón. Y muchas gracias a todos los que os habéis pasado, habéis comentado por el chat, nos habéis seguido y todo. Volvemos mañana, ya os decimos, con grupos C y D, grupos interesantes. Y nada, que vamos a estar ahí el jueves también y recordaros que el viernes empezamos ya con las narraciones. Todos los días a las 9 vamos a tener un partido. No todos los de las 9, porque, bueno, hay partidos más interesantes. Creo que además el Ucrania-Macedonia del Norte creo que es a las 9 un día. O sea que hay otros más interesantes, pero aunque vamos, nos espera un mes espectacular y esperemos que estéis con nosotros. Así que nada, nos vemos mañana también a las 7. Hasta mañana, chicos. Chao. Chao.